¿Se puede revertir eso? Porque tenemos un caso realmente fuerte delante nuestro, y es que Amor revirtió una enfermedad que teóricamente es crónica, que es el SOP. A la friolera edad de 16 años decidí que quería tomarme anticonceptivos. Bueno, de hecho es una regla artificial. Fue pleno, porque fue la primera vez que yo iba al ginecólogo. Yo no tenía nada. Me recetaron otra vez anticonceptivos. ¿Hasta qué punto tú tienes o dejas de tener una enfermedad? Es que no me queda rastro de ninguno de los problemas que he tenido de salud a lo largo de mi vida. Pero si tú estás haciendo esas tres cosas bien, es muy difícil tener problemas. Que hay cosas que no están demostradas todavía, que cuando pasa el tiempo se acaban demostrando, como pasó con el grounding, que a ti no te sirva como diagnóstico final y me rindo y me han dicho que esto es así y ya está. Si uno no se cuida, llegará el momento en el que el cuerpo te va a obligar a cuidarte. Muy buenas. Hola. Y bienvenidos al tercer episodio del podcast Amor y Pucho. Muchísimas gracias, lo primero, por estos dos primeros episodios. Han tenido un recibimiento brutal y nos encanta leer los comentarios de qué queréis más. Para nosotros es muy importante, que es como un proyecto que nos hace mucha ilusión. Nos encanta este formato, poder hablar con tiempo, explicarnos, nos encanta enrollarnos, básicamente. La verdad es que sí. Y aquí creo que podemos aportar mucha información, de mucha ayuda para muchísimas personas. Además que, bueno, estamos aprovechando este ratito, Es ¿no? que ahora los días son muy cortos, es lo que iba a decir, y hace la diferencia. Ya es como que ha acabado todo el día, ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, que estamos ahora trabajando como cabrones. Hay que Así haber es, mucho movimiento. así es. Em, Estamos a tope con la comunidad, que hace tiempo que ha salido, pero ahora no le estábamos dando todo el cariño Como que no nos lo que le creíamos, ¿no? queríamos No nos dar. lo Sí, creíamos nosotros como el valor que tenía, y a raíz de que haya personas dentro y les hayamos cambiado la vida, porque es así, y dicho por ellas mismas, le hemos cambiado la vida, hemos dicho, vale, vamos a creernos esto porque realmente funciona. hemos hecho esto, es real, tenemos a gente dentro y estamos cambiando vidas. O sea, vamos a espabilar. Lo que pasa que, claro, todo este proyecto salió justo cuando llegamos a República Dominicana. Sí, fue todo muy caos, muchos cambios. No Nuestras pudimos locuras. centrar nuestra energía y nuestro foco como nos hubiese gustado. Pero ahora estamos aquí y lo estamos haciendo, y espero, bueno, sé que se va a ver reflejado. Así que, bueno, hoy vamos a traer uno de esos episodios, vamos a aportar un valor realmente Es un grande. tema potente. Sí, porque tenemos un caso realmente fuerte delante nuestro aquí. Y es que Amor revirtió una enfermedad que teóricamente es crónica, es incurable, que es el SOP, síndrome del ovario poliquístico. Bueno, Amor vio que había gente que lo había hecho y dijo, Pues yo también. pues yo también. Y así fue. Entonces, vamos a empezar explicando un poquito, si quieres, tu historia Ujú. con el tema de las anticonceptivas, qué pasó, cómo te lo diagnosticaron. Bueno, pues yo a la friolera edad de 16 años decidí que quería tomarme anticonceptivos. Fue tu decisión, Fue mi decisión. De hecho, a mis padres no les hacía mucha gracia, ¿eh? ¿vale? Pero fue mi decisión. Yo no llegué a tener una regla bien porque hacía 2 años o así Ajá. que me había bajado la regla, dos o tres, pero aún estaba ahí. Quizá hacía un año que la empezaba a tener más regular, pero me duraba bastante, me duraba como 10 días o así, y eso pues me molestaba, así que decidí que por mi tranquilidad y Tranquilidad, comodidad, comodidad, todo. te lo meten en la cabeza también, cuando eres Sí, la joven. verdad que en ese momento estaba empezando la gente a tomar anticonceptivas. En plan, tía, tómatelas, que es muy cómodo. Sí, sí, básicamente. Te olvidas y pues bueno, me doy las anticonceptivas. Al principio, pues una maravilla, claro. Sabes cuándo te va a bajar la regla, te dura 4 días, ningún tipo de dolor. Bueno, es que no tienes la regla, no tienes la regla. Lo Es que tienes artificial. es una tontería ahí. Em, Bueno, de hecho es una regla artificial. O sea, sí, son sí, estrógenos, un ciclo de estrógenos que te dan una regla artificial que no es tuya.
Claro, yo en ese momento estaba encantada, estaba todo el mundo mm, constantemente quejándose sin poder hacer vía normal, que si la regla, que si esto es terrible, que si no sé qué, yo no había tenido un síntoma de la menstruación en mi vida. Pero es que ni siquiera estar como más de mal humor o... No, yo vivía mi burbuja con los anticonceptivos. Hasta que me empezaron a dar problemas. Porque claro, Entonces, te empiezan a dar problemas y justamente empezamos a investigar y a darnos cuenta de que, oye, el sueño de ser mamá a lo mejor se frustrada. estaba frustrando o podría llegarse a frustrar mucho con esas anticonceptivas, porque hay muchísimas mujeres que, por desgracia, se han quedado infértiles. Entonces dijimos, no, 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 vamos a Ahí parar esto yo aquí. me asustó Claro, mucho porque pues no quería eso. Y decido dejar las anticonceptivas. Además, es eso, yo venía de un tiempo en el que me estaban empezando a dar problemas, retención de líquidos, de irritabilidad, de ánimo cambiante. Me las cambié un par de veces y me estaban sentando muy mal. Así que dije, ok, fuera. ok, Em, claro, mm, yo había maltratado mucho esas hormonas y cuando salí de ahí me vi negra. Me vi negra, me vi con unos brotes de acné, eh, bueno, una maravilla, vamos. Me vi con unos cólicos terribles, con unas menstruaciones malas, malas, irreguladas. Tengo que decir que yo no había tenido tampoco dolor. O sea, por suerte para mí, no he sufrido nunca un dolor de menstruación así por las buenas. Fue ya más adelante con el DIU, que luego vamos a ello. sí. Entonces, empiezas a tener problemas con el tema de la menstruación y en ese proceso, pues te empiezas a hacer pruebas, ¿no? Una serie de pruebas por otras cosas que estaban pasando también, que ya contaremos en otro episodio. Y en una de esas pruebas vas al ginecólogo y te diagnostican el SOP. Pero a ti te diagnostican el SOP porque te lo ven, ¿no? O sea, te hacen una ecografía, te Bueno, me hicieron una enseñan cómo estaba ecografía tu más, útero. de hecho, fue pleno, porque fue la primera vez que yo iba al ginecólogo. Vale. La primera La vez. primera en la frente, ¿no? ¿Cómo se suele decir? Sí. Eh, ¿Qué pasa? Yo no entendía nada. O sea, yo venía ya con problemas a hacer algo rutinario, porque claro, me estaba saliendo de todo. Sí, Dije, bueno, pues voy a ir al ginecólogo también, y ya me lo saco todo de encima. En ese momento tenía mutua, sí. y para qué habré ido, porque fui y me hacen así con la camarita y me dicen, "Mm, Esto es un quiste, ¿no? un quiste, otro quiste, Ah, otro mira, estos quiste. son tus óvulos, Mm, tal. mm, Mira, tienes SOP. ¿Sabes lo que es el ovario poliquístico? Claro, Bueno, tú en ese momento no sabías lo que era el ovario poliquístico, yo no. tampoco sabía lo que era el ovario poliquístico, Y tampoco es que me lo explicaran mucho. pero me Me lo sonaba mucho. enseñaron Sí, te dijeron que tenías SOP y te recetaron, imagino, pastillas. y me recetaron otra vez anticonceptivos, porque yo le expliqué, yo le dije, no, mira, yo los he dejado porque a mí me han sentado muy mal, tal. Ajá. Y me dijo, pues bueno, pues te las tienes que volver a tomar. Entonces, para poneros en contexto, en ese momento yo había oído hablar algo del SOP por ahí, pero no sabía lo que era. Y estábamos entrando en un momento en el que estábamos empezando a cambiar nuestra alimentación. Nosotros empezamos este cambio de estilo de vida por la alimentación, como suele hacer todo el mundo, aunque iremos defendiendo en este podcast que no creemos ahora mismo con todo lo que sabemos que sea lo mejor, pero ya lo hablaremos. Pero empezamos por ahí, ¿vale? Y empezamos por la dieta cetogénica. Empezamos a informarnos mucho, yo estaba leyendo libros que me Bueno, es estaban que abriendo mucho la cabeza, rompiendo mucho la en cabeza, ese abriendo la momento mente. muchos de mis problemas se solucionaban con eso y Sí. claro, Sergi empezó a verlo a raíz de toda esa información que iba viendo y Y justamente indagó. indagué en el SOP y vi que había mujeres que habían dicho que se les había revertido el SOP justamente con una dieta cetogénica, tal, tal, tal. Y dije, bueno, pues si ya lo íbamos a hacer, ahora tenemos un motivo más fuerte todavía para hacerlo. Dije, vamos a hacerlo. Entonces nos pusimos a ello. Era una dieta cetogénica un poco marronera, como me gusta decir a mí, un poquito sin acabar de dejar
Los carbohidratos como tal, en plan harina de No, almendras. no, no, no. Te ¿No? estás confundiendo. Eso fue la época gym. Vale, ahí no, es verdad. No, no, ahí nos pusimos estrictos. Pusimos en serio, es verdad. Ahí nos pusimos Es estrictos. verdad, es O verdad. sea, hacíamos una, así como, hacíamos Una low local, carb. pero era tranqui. Pero porque habíamos visto qué tal y lo compaginamos con el Sí. gimnasio y proteína y no sé qué. Y Básicamente en ese momento tal. dejamos el azúcar y las harinas, sobre todo. Pero Azúcar y ahí harinas, fue cuando erradicamos el azúcar en todas sus en todas sus formas, formas. tamaños y Ni colores. arroz, ni patata, ni nada, ¿vale? Nada. Entonces, Además era muy importante que fuera estricta porque sí, es importante, lo hicimos. ¿Qué pasó? Ella tenía una prueba otra vez al cabo de 3 meses. y entre 1 y 3 meses es eso. ¿Tú lo has visto? ¿Dónde está? Yo no, no está. Entonces, de verdad, para el que esté un poco dudando, esté un poco esto, esta es nuestra experiencia. O sea, esto fue así. Ella tuvo un diagnóstico de SOP y luego le dijeron que ya no había rastro del SOP y que se olvidara de ello, que simplemente hiciera vida normal. No supieron explicarle por qué se le había ido el SOP. No, Entonces, yo fui, sí, me tumbaron, camarita. Ay, pues ya no hay nada. Yo, ¿qué? Claro, yo sabía lo que había hecho y sabía lo que podía pasar. sí. Y de hecho iba yo. Claro. Le imagino que le preguntaste, siendo como eres tú, Claro, yo le pregunté, ¿cómo que no? ¿cómo que no? ¿Cómo que no hay nada aquí? No, si alguna vez lo tuviste, ya no lo tienes. Olvídate. Olvídate de que lo has tenido. Vale, Esa fue la explicación. la explicación. Bueno. Es que lo tengo grabadísimo en la cabeza porque me quedé así. Me quedé con una cara. Pero es que ahora realmente vamos a explicar qué pasó aquí y por qué realmente pasó esto y si podría ser por lo que estamos hablando, ¿no? Por esa dieta cetogénica, Dentro teoría. etcétera. Me toca mi parte. Bueno, primero me gustaría que entendiéramos qué es el SOP, ¿vale? Es un trastorno metabólico, realmente. O sea, se habla mucho de las hormonas, hay problemas hormonales, gran probabilidad de quedarte infértil, pero lo que es un trastorno metabólico, que afecta a las mujeres únicamente, ¿vale? Que los hombres no tenemos ovarios, entonces no nos puede pasar. Entonces, cuando te diagnostican ovario poliquístico, hay como 3 factores y se tienen que cumplir 2 de ellos, mínimo, ¿vale? Si se cumplen los 3, pues mejor, como quien dice, no es mejor, pero es más fácil, como decir, es SOP. Si solo se cumplen 2, pues normalmente también te diagnostican el SOP. Sobre todo hay uno que es como más importante. Pero los 3 motivos es, el primero, reglas irregulares, dolorosas, acnés, mala menstruación, ¿vale? Una menstruación totalmente descontrolada. El segundo síntoma es que cuando te hacen una ecografía, y este es como el más certero porque es donde se ve, ven que el óvulo tiene una forma diferente, o sea, una morfología diferente. Y el tercer síntoma es el tema de las hormonas. Normalmente hay una desregulación en las hormonas androgénicas o andrógenas, ahora no recuerdo exactamente, pero que es un tipo de hormonas sexuales, ¿vale? Entonces, si se dan estas tres cosas, pues en analítica hay valores alterados de estas hormonas, te ven por la camarita, encima tú has ido con síntomas de que tienes la regla fatal, pues te diagnostican con el SOP. Además, en el SOP lo que suele pasar es que ahí aparecen unos quistes que suelen ser molestos y dolorosos porque cuando te va a bajar la menstruación, pues duele y molesta, ¿vale? Entonces, cuando te hacen ese diagnóstico, básicamente, teóricamente, según los organismos oficiales, la literatura científica y todo, es un diagnóstico crónico, es de por vida. Tú, una vez tienes SOP, es de por vida, ¿vale? ¿Qué pasa? Que como hemos dicho es un trastorno metabólico y a una persona con SOP se le da 2 cosas principalmente. Suele tener una resistencia a la insulina y suele tener una inflamación crónica, ¿vale? Entonces, si tenemos todo esto en cuenta, podría ser que si mejoramos el metabolismo, reducimos esa resistencia a la insulina o la eliminamos, bajamos la inflamación crónica, mejoramos el entorno hormonal, ¿podría ser que desapareciera este SOP? Bueno, Pues ya hemos visto que sí. lo que dice la teoría, lo que dice la ciencia o los organismos oficiales y demás, es que no.
Que lo único que pasa es que se mejoran los síntomas, que se bajan los síntomas, que se hacen un poquito como a menos, que puedes hacer vida normal. Lo que estamos viendo con muchísimos ejemplos de mujeres es que deja de haber rastro de eso, porque, Desaparece a nivel que te hacen una ecografía y te dicen, claro, es que aquí aquí no hay nada. tenemos que entender una cosa, o sea, ¿hasta qué punto tú tienes o dejas de tener una enfermedad? Me refiero, a ti te diagnostican SOP y se dan una serie de características. Tú mejoras tu estilo de vida, cambias un montón de cosas y al cabo de un tiempo no encuentran esas características, me refiero, ni hay rastro de quistes, ni hay resistencia a la insulina, ni hay regulación hormonal, las reglas bajan perfectas y reguladas, no te da dolor, no hay infertilidad. ¿Dónde está el SOP? Me refiero, puedes decir que es crónico porque hay una serie de cosas que se van a dar siempre, a lo mejor la morfología de tus óvulos es diferente, tal, puedes, vale. Pero es que si todo lo malo de la enfermedad ya no está, me refiero, ¿no? ¿Qué pasa con ese SOP? La, ulti- Podríamos decir que se ha ido, ¿no? Sí, la última eco en República Dominicana tuve que sí, estar en el hospital. sí, en República Dominicana, ya contaremos esa historia. Bueno, fue una buena oportunidad para ver lo bien que funciona ahí la sanidad privada. La pública no puede Bueno, dar. la gente de donde vivíamos nos decía que estaba muy bien. Seguramente Ya haya, la vecina nos dijo, nos dijo, ojo, que en la pública te ponen cama hasta para te ponen acompañante. cabeza para acompañante. Estamos seguros también que dependerá del pueblo y de la zona y de todo. Estamos Claro. seguros de que habrá zonas donde no será tan top. Pero ya por Pero curiosidad, dejárnoslo por aquí. sí. Pero la clínica a la que fuimos, muy bien. ¿Vale? Nos entraba con el seguro de viaje, entonces, muy bien. Ujú. Y te hicieron una ecografía. Sí. Y te dijeron que no había SOP de nada. Porque, claro, yo siempre que puedo, yo me pongo a preguntar de todo. Porque, Sí. claro, ya que voy al médico no me encanta, pero ya que voy y que me están haciendo pruebas, pues Aprovecha para cogerte la oh, información, todo ¿no? en uno, ¿no? Oye, Así ¿y tú es. qué me ves? ¿Y tú qué ves? ¿Y qué no ves? Y, y no, o sea, me dijo que estaba perfecto, estaba todo perfecto. Entonces aquí surge una gran pregunta y es, ¿se puede revertir el SOP? O sea, no sé, quiero decir, nosotros no somos médicos y nada de esto de aquí es consejo médico, evidentemente, ni es ningún diagnóstico, ni es nada, ni tiene que servir a nadie para tomar una decisión sobre su medicina, ¿no? Sobre algo que pueda decidir un médico. Pero si estamos viendo casos de mujeres donde han revertido ese SOP, porque me puedes decir, a lo mejor alguien de aquí que sabe que es médico y sabe exactamente qué pasa, te dice, no, pero no se revierte porque X y hoy. Vale. Pero si una mujer tenía reglas irregulares, ¿no? Como hemos dicho hasta ahora. Tenía todos esos síntomas y era infértil. Y de repente le desaparecen todos los síntomas. O sea, me da igual que sigas diciéndome. Llámalo como Claro, quieras. me da igual que sigas diciéndome TNSOP. Bueno, mi vida es genial ahora mismo. En plan, todo funciona bien, todo está Poco bien, lo que me pasa a mí también con la ¿no? Pero gastritis. en medicina vemos mucho eso, como que te meten una etiqueta y de por vida se te queda esa etiqueta y esa etiqueta también a nivel mental Pasa, pasa pasa también factura. mucho con la salud mental. O sea, te pone la etiqueta, ¿no? Pues eso, sí, por ejemplo, trastorno de ansiedad o trastorno bipolar. Te meten eso ahí y, hostia, en salud mental se han visto un montón de casos de gente que ha mejorado hasta el punto de que ya no hay rastro de ese trastorno mental. Es que Entonces, eh, mm, para mí, para mí, y de verdad lo digo, creo que todos los problemas o casi todos los problemas de salud, de cualquier tipo de salud, de que estemos hablando de salud mental, de salud metabólica, da igual, eh, menos los que no tienen vuelta atrás por lo que sea, porque te has tenido que amputar o lo que sea, eh, vamos, nos entendemos todos, ¿vale? sí, Eh, tienen la misma solución. así es. La misma solución. O Sí, sea, si tú tan solo cuidas tu ambiente de luz, cuidas tu alimentación y estás tranquilo y feliz y en paz y vibrando la misma frecuencia que la vida, que Dios, o sea, de verdad te lo digo, es que no me queda rastro de ninguno de los problemas que he tenido de salud a lo largo de mi vida. Solo tengo problemas de salud con lo de la gastritis, que estamos eh, ahí, que ha que mejorado estamos ahí, tela. ahí.
cuando una de estas tres cosas no están bien, las emociones. Cuando pasa un momento de estrés, me inflamo y lo sufro. En la barriga se nota Mm. muchísimo el estrés. O cuando no como bien, o cuando hay alguna de las tres cosas que no está bien. Es que, Pero si tú estás haciendo esas tres cosas bien, es muy difícil tener problemas. sí, bueno, o sea, creo que aquí hay un tema a reflexionar muy importante. O sea, este podcast también es para contar la historia y demás, pero creo que es importante aprovechar para reflexionar un poco acerca de la ciencia actualmente, de la medicina actualmente. O sea, realmente la ciencia tiene la verdad absoluta, ¿no? O sea, no tiene la verdad absoluta. De hecho, la ciencia desde que existió, desde que se fundó hasta ahora, siempre ha sido igual. Ha sido prueba y error. O sea, ha sido observo algo, hago una hipótesis, la intento demostrar. Observo algo, hago una hipótesis, la intento demostrar. Y viene otro de al cabo de 20, 30, 40, 100 años, observa otra cosa diferente y me tira mi hipótesis, mi experimentación por el suelo, porque de repente descubre algo que dice, no, esto ya no es así, es así. Porque hemos investigado más, ha mejorado la tecnología, podemos investigar más y ahora esto es así. Entonces, que no cojamos y cambiemos unos dogmas o la iglesia por otros dogmas, la ciencia. Me refiero, mm, no tiene la verdad absoluta. Y a pesar de que nosotros aquí defendemos que es muy importante que realmente tú demuestres las cosas, que no hables por hablar, que investigues, que hagas una Sí, pero demostración. ¿en qué momento Pero ¿hasta qué punto no vale hemos cambiado las claro, demostraciones? o Me sea, refiero, yo pruebo la experiencia esto, propia? y me funciona, y se lo explico a él y él lo prueba y también le funciona, y se lo explico a él y lo prueba y también le funciona. ¿Tenemos que rechazarlo porque no haya un estudio que esté Necesitamos demostrando que eso funciona? una patente. O sea, no, es que sí, porque, mira, hablando de las patentes, es que el problema actual de la ciencia, creo que muchas personas no se dan cuenta porque a veces no saben cómo funciona la ciencia por dentro y cuando te metes a investigar, empiezas a ver cómo funciona y te das cuenta del fallo grande que tiene ahora mismo. Y es que, Bueno, es que ya tan solo cuando empiezas a leer estudios y a aprender a interpretarlos y a darte cuenta de que tienen que ser patrocinados, por así decirlo, bueno, sí, o sea, que están financiados claro, un estudio y tú cuesta sigues el rastro del dinero. y follow the money, ¿no? Como, no sé cómo decía. Eh, en inglés había una frase que era como, sigue el dinero y descubrirás, no Quizá sé un qué. estudio de, eso es un ejemplo random, pero que seguro que lo puedes encontrar. eh, las grasas son horrorosas, tal, no sé qué, grasas malas está pagado por el azúcar, ¿sabes? O al Bueno, el revés. azúcar no tiene dinero, pero la industria del Vamos azúcar, a ¿no? decir nombres. Eh, sí, o sea, es que hay que entender una cosa. Para tú hacer un estudio necesitas dinero, mucho dinero, muchísimo dinero. Entonces, tiene que haber alguien detrás, llámalo empresa, llámalo organización, llámalo gobierno, llámalo quien sea. Sí, hay veces hay gobiernos que pagan estudios, sí, es verdad. Qué Entonces, sutil. no, coño, no siempre es el gobierno, pero que ahí Ujú. estoy dando todos los ejemplos de organizaciones que podrían poner dinero para hacer un Sí. estudio, porque se necesita mucho dinero, o sea, millones de euros a veces, la gran mayoría. Entonces, ¿qué tienen estas empresas, estas industrias, estos No, gobiernos? me refiero, Muchas veces intereses por claro, o sea, meter tanto si dinero en un sitio, muchas veces, si no todas. una empresa de la industria de los ultraprocesados mete dinero en un estudio, si tú en ese estudio descubres una cosa que perjudicaría a esa empresa, pues vas a tener un problema. Quiero decir, o te van a retirar la financiación si les perjudicas, o no, o vas a tener que maquillar un poquito los resultados que has obtenido. No mentir, porque no se puede mentir, pero maquillar de cierta manera para que no les perjudique. O muchas veces una empresa financia un estudio porque quiere que tú le des luego un producto patentable, algo que ellos puedan vender. Entonces, y esto no es ninguna conspiración, es así, Hace es no así. mucho, por los comentarios, alguien me envió un estudio acerca de las gafas rojas Ujú, y yo me metí a leer el estudio y rápidamente vi esos maquillajes de lo que hablábamos, así que es. me refiero, no te están diciendo las gafas rojas no sirven, te están diciendo algo que es cierto, que es más efectivo no usar gafas rojas y ver el atardecer y ver la oscuridad
¿sabes? Sí, En plan, no lo como están diciendo de esa manera, evitar la luz azul por la noche. como que no son necesarias, claro, no son necesarias en un contexto En el que que tú no es puedas el que evitar al es. 100% la luz azul, cosa que si tú ahora mismo sales a la calle ya no puedes No, porque hay farolas. abres la persiana y Entonces, estás jodido. las conclusiones del estudio no decían que las gafas rojas no sirvieran, decían que lo más efectivo era Es evitar la luz evitar la luz azul por la azul. noche, nocturna. Pero en ningún momento decía, no, las gafas rojas no sirven para nada. No. Entonces, utilizan esas palabras dichas de esa manera para confundir a la gente un poco, porque a veces hay intereses que Hay no. que aprender a leer Sí. estudios, gente. Y queríamos hacer también, pues, un poco esta reflexión, porque hay cosas que no están demostradas todavía, que cuando pasa el tiempo se acaban demostrando, como pasó con el grounding, que ahora ya hay muchísima evidencia del grounding, pero hace 30 40 años el grounding era una cosa de brujería, era una cosa bueno, de magufos, ¿no? De, Qué oh, mira qué extraño, hippies. ¿verdad? Y ahora está demostradísimo. Entonces, el tiempo es el gran maestro de todos, pone todo en su sitio y pone a la verdad y la saca a la luz siempre. Entonces, uno tiene que estar realmente confiado con lo que está haciendo, confiar en las fuentes de las que se informa Sí. y que esas fuentes sean honestas, que esas fuentes siempre vayan a por la verdad, que si esa fuente te dijo un día X y al cabo de 5 años se demuestra que X no era cierto, cambie esa fuente y te diga, me equivoqué. Ahora sí. Pero que sean honestos, que sean fuentes que no estén financiados por organismos que tengan intereses en que tú... ¿Cuántas veces nos habremos equivocado tú y yo hasta llegar hasta aquí? Claro, muchísimas. Muchísimas. Entonces, y tampoco decimos que ahora tengamos la verdad absoluta de todo, solo que ahora estamos cada vez más cerca de saber cosas que antes no sabíamos. Y todo el tema de la luz, todo el tema de estas cosas que No, y me hablamos, gustaría añadir que están demostradas en el de la biología. Sergi y yo, cada día que pasa, mejoramos algo. Sí, Me refiero, no estamos siempre en la misma onda, sobre todo con el tema de la espiritualidad, el tema del estrés, de las emociones, pues es algo que creo que hay que empezar por ahí, pero también creo que es complicado, sí. que es difícil, que hay gente que tendrá más facilidad, hay gente que menos, pero todo el mundo tiene ese problema. Entonces, un poquito para resumir y terminando ya un poco, que creemos importante el por qué estamos diciendo esto, ¿no? Porque hemos saltado ahora del sopa, este temas y tal. Ujú. Vamos a intentar hilarlo para que se entienda por qué hemos hablado de esto. Alguno lo tiene todo que ver. Y es que ahora mismo la evidencia científica, los organismos oficiales, la medicina, además, den un diagnóstico y te digan que esto es así, que a ti no te sirva como diagnóstico final y me rindo y me han dicho que esto es así y ya está. Porque daros cuenta que siempre que hay algún problema de salud, solucionan como ponen un parche, pero no están yendo a la causa, De hecho, ¿vale? ojo con esa cabecita, perdón que te interrumpa, pero es que hay algo muy importante y es que sí. O sea, tu cerebro es, bueno, increíble. Ujú. Si tú crees que tienes una enfermedad, puedes llegar a desarrollarla tranquilamente. Así que, de verdad, no te hinques ahí. Hay una cosa que hemos implementado Sergi y yo hace poco y me encanta, que no estoy resfriado, estoy malo, me encuentro fatal, tal. No, me estoy curando. Me Así estoy es. curando de un resfriado, pero me estoy curando. Y entonces, Qué bien que me he resfriado, que sí me voy a sanar. Me estoy sanando y luego voy a estar más fuerte y mejor. y me Y estoy curando de cambia esto. todo, lo cambia todo. Sí. La forma en la que te hablas lo cambia todo. Y no cerrarse en un diagnóstico, porque el diagnóstico tiene, bueno, es un arma de doble filo, porque a partir de que lo sabes, puedes cambiar las cosas, pero también puedes estar poniéndote un límite Así es, en la recuperación de ese mismo así es, diagnóstico. totalmente. Y lo vemos con el SOP, que al final quiero comentar una cosa, y esto sí que está en la evidencia científica, y es que las dietas bajas en carbohidratos han sido demostradas ya, sobre todo la cetogénica, por encima de las demás, al ser quizá pues, la más baja en carbohidratos y la más alta en grasas saturadas, que son muy buenas para las hormonas, que
ayudan muchísimo con el SOP. Han sido demostrados como mitigan muchísimo esos efectos y nosotros hemos visto, aquí tenemos un ejemplo, un caso real y muchísimos más casos de que pueden incluso Revertirlo. revertir. Que no quieres llamarlo revertirlo, llámalo como quieras, pero sí, es revertir, porque ya no hay rastro dicho por otra vez. Los mismos médicos que le dieron el diagnóstico le han dicho, ya no lo tienes. Entonces, lo hemos revertido. Se Él puede no se revertir, acordará de mí, pero yo sí que me acuerdo de él. se puede revertir, que no os hagan creer otra cosa, porque aquí lo estamos viendo. Y básicamente eso es todo. Esperemos que os haya gustado mucho este episodio. Oh. Creo que habrá quedado un poquito más corto, pero bueno, es un tema realmente muy importante, muy interesante. Es un caso real de cómo se ha revertido una enfermedad. Estamos en proceso de revertir otra enfermedad, que es la gastritis crónica autoinmune. De hecho, la última analítica que tuve me salió bastante bien. Hice un ayuno de casi 10 días, llegué a hacer 10, pero no aguanté, ya Así me es, sí. quedé en el 9, pero Pero es que con este tema pasa un poco lo mismo con la gastritis. Y antes de cerrar ya lo comentamos. ¿En qué momento tú sabes que has revertido la gastritis? Me refiero. Con la gastritis, y esto lo hablaremos en extensión en un podcast dedicado a esto, pero con la gastritis pasa una cosa que es la metaplasia, que a ti te ha pasado, que es que cambia el tejido, la pared del estómago, cambia por otro tejido que es muy parecido al tejido, o el mismo que el del intestino. Es un tejido más fuerte, más robusto. Porque después de mucho daño, sí, es verdad, después de es como mucho una daño, evolución Pokémon. bueno, es una protección. Después de mucho daño que le has dado al estómago, se protege. ¿Qué pasa? Que ahí hay problemas con ciertas proteínas, que una de ellas es el factor intrínseco, que es la que absorbe la B12. Ujú. Entonces hay problemas con la B12. Y al haber baja B12 también suele haber problemas con el hierro, con la anemia. Entonces, ¿hasta qué punto tú tienes o no tienes gastritis? Me refiero, en el momento en el que tú ya no tienes anemias, no tienes bajones de energía, tus digestiones son buenas, puedes comer prácticamente de No, yo todo. lo que tengo es eso, un estómago como adaptado a toda la mierda que le he metido Bueno, sí, por una cosa y por otra. lo que nos queda ver y lo vamos a ver pronto, lo que pasa es que nos queremos apoyar de profesionales médicos, A ver, yo donde sí lo queremos ver siento, de retirar esa B12 y a ver cómo está todo, realmente. bueno, de momento me la estoy pinchando más espaciada, Sí, pero pero bueno, queremos apoyarnos de un profesional médico, hacer pruebas y demás, y ir viendo qué tal va, porque bueno, ya os iremos contando cómo va todo el experimento. yo lo que sí que noto de la gastritis, que son los únicos síntomas que yo siento, es cuando hago las cosas mal, que es lo que digo. Sí, bueno, Eh, pero a mí también me pasa. Es decir, cuando fallo en la alimentación, porque por lo que sea, navidades, mira, ahora viene Navidad. tal, Yo sé que me voy a comer un turrón al día siguiente, no voy a irme al baño. Sé que no me va a sentar bien, pero es que esa comida no sienta bien a nadie. Quiero decir, no, son cosas que son normales. no, pero sí que es verdad que bueno, que eso le pasa a todo el mundo, pero quizá yo estoy estresada o tal y me inflamo Sí. y tengo unos Bueno, cólicos que va qué. es que ahora, Tengo como sensibilidad a eso, pero tengo que decir que es simplemente eso, cuando no estoy bien porque algo no va bien, porque alguna de esas 3 cosas tan importantes, se va al carajo, pues, sí. Bueno, pero es eh, que tienes que cuidarte. me siento la gastritis activa. Sí, Y cuando no, pues yo hago vida normal, todo está normal, yo voy bien al baño, no me duele nada y tal. Es como sensibilidad más que de sí. esto. Mm, Bueno, quería comentar yo que eh, uno tiene que cuidarse. O sea, si uno no se cuida, llegará el momento en el que el cuerpo te va a obligar a cuidarte. Me refiero, llega un momento en el que te pasa algo y ya de por vida tienes que cuidarte mucho más de lo que lo hacías, porque si no, tienes problemas. Entonces, ujú. si no te cuidas cuando estás bien, luego, tranquilo, que en algún momento estarás obligado a tener que cuidarte y no Sí. de la manera que quieres. Entonces, Ya, yo cuando, haz las cuando cosas a veo a la tiempo, gente que me dice, ah, no, yo como de todo y haz yo las estoy cosas a súper bien. tiempo, haz las cosas a tiempo porque Uf, luego vas a tener que hacerlo obligatoriamente. Entonces, haz las cosas a tiempo.
Que Y tampoco queremos meter aquí eso en la cabeza, ¿eh? Porque si tú te encuentras bien, que te encuentres bien toda la vida, ojalá. sí, pero hay cosas que sabemos que dañan la salud y que por más que tú te encuentres bien, te están dañando la salud igual. Me refiero, si tú vives en un entorno tóxico y no haces nada por cambiar, aunque tú te encuentres bien, llegará un momento en el que el cuerpo te dará una señal, por algún lado, porque estamos, o sea, hace muchísimos años, la época de nuestros abuelos, podía ser que una persona bebiera más alcohol de la cuenta y pues llegar a vivir igualmente 90 años y no le pasará Es que nada. hay muchos factores O fumara tabaco toda su vida y quizá no le pasará que nada. son muy diferentes. Pero a día de hoy, Para empezar, ese cigarro bueno, sí, ya a día de está hecho hoy de otra manera. tenemos un entorno tan tóxico para Tóxico. nuestra biología, Sí, tan sí. tóxico con este ambiente de luz, con esta alta tecnología, altas frecuencias electromagnéticas. O sea, tenemos un entorno tan tóxico para nuestra biología Bueno, que es que ya ahora no vale, ya mismo no vale. O sea, ahora hay que cuidarse porque si no, tener protección electromagnética es obligatorio. obligatorio. Pero bueno, nos estamos desviando mucho del tema. Hemos Bueno, dicho que íbamos estamos a cortar. añadiendo aquí. Así que nada, espero que os haya gustado mucho de verdad este episodio. Nos iréis conociendo por aquí, ya veis que vamos divagando de temas, pero el tema principal Bueno, ha quedado lo claro. Ha importante se ha quedado claro. explicado. Lo que pasa es que Hay faltaba que. chicha, Sí, ¿no? Se sí. habría Se nos ha quedado quedado pero cortito. cortito. Así que nada, espero que os haya gustado mucho. Nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio del podcast de Amor y Pucho. Chao. Chao.